Hola, hola, noveno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles y trabajar junto a ustedes. Este día vamos a irnos hasta la unidad número 8 de su libro en la página 160, el contenido 1.1, que es el rango para datos no agrupados. ¿Verdad? Esta es la tercera de esta serie de 4 tareas que vamos a entregar con la intención de que ustedes puedan sacar la mejor nota posible y elevar los promedios, ¿verdad? Y yo necesito que usted le ponga mucho empeño a estas tareas, que las haga bien hechas y completas para que yo le pueda poner 10. Esta es la época de los 10, ¿verdad? Haga bien los procesos así como se le pide y bien hecho todo el contenido, no solo a salir del compromiso, ¿verdad? Porque usted va tras el 10 en esas tareas. De ese modo, estoy segura que podrá subir sus promedios, ¿verdad? Vamos a trabajar en este contenido. Como ya habrá notado, la unidad 8 habla de las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? O sea que ya estamos en estadística, claro. En la unidad número 8 estamos trabajando estadística, que es una de las ramas de la matemática, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde ahora? El rango para datos no agrupados. Si el contenido dice datos no agrupados, quiere decir que existen los datos agrupados. Claro, las poblaciones, ¿verdad? Se dividen en datos simples o no agrupados y en datos agrupados. ¿Qué podemos tomar como ejemplo para una serie de datos agrupados? Es cuando estamos hablando de números grandes, ¿verdad? Como por ejemplo, cuántas personas murieron a raíz de la pandemia a nivel nacional, a nivel de América, que son números grandes, ¿verdad? A eso se refiere con las poblaciones agrupadas. Cuando decimos datos no agrupados, es como que yo quiera sacar los alumnos con mayores notas en la materia en la Merced, ¿verdad? En el caso de tercer ciclo podría ser, o por grado. Esos son datos simples o no agrupados. O como cuando usted quiere sacar el promedio de su nota, de su materia, ¿verdad? Y suma todas las actividades. Esas actividades vienen a ser parte de una población no agrupada, ¿verdad? A eso le llamamos poblaciones agrupadas y no agrupadas. De estas poblaciones se pueden medir de varias formas, utilizando las medidas de tendencia central, ¿verdad? Que es la media aritmética o promedio, la mediana y la mode. Estas tres son las medidas de tendencia central. Como su nombre lo dice, tienden a estar en el centro de la población. Y las medidas de dispersión son las que miden qué tanto se alejan los datos de la media aritmética. ¿Verdad? A medida que vayamos desarrollando estos contenidos, usted va a ir entendiendo un poco más. Para poder analizar cómo se comporta una población, vaciamos estos datos dentro de una tabla de frecuencias, que es lo que usted tiene en este contenido, ¿verdad? Espero que tenga su libro para que vaya viendo de una sola vez. Estas tablitas, ¿verdad? En donde se trata de abreviar todos los datos de la población, son las que vamos a estar trabajando. En el caso del rango, ¿verdad? Es una medida de dispersión y a medida que vayamos avanzando en los contenidos, usted va a poder ver algunas otras, ¿verdad? Como la varianza, la desviación típica, la desviación media y algunas otras. En ese contenido vamos a trabajar el rango, que también recibe el nombre de recorrido o amplitud, y las tres medidas de tendencia central. Si nos vamos al lapicito, el primer ejercicio, ¿verdad? Dice, observa los datos no agrupados de la serie A y B. ¿En cuál serie los datos están más dispersos? Ahí tenemos la tablita con 3 columnas, ¿verdad? Entonces, para saber cuáles datos, cuál serie de datos está más dispersa, necesitamos encontrar la media para cada serie, ¿verdad? Para encontrar la media, aquí tengo la fórmula, también usted la tiene en el libro, ¿verdad?
es esta que está aquí, miren. La media aritmética es igual a la sumatoria de la frecuencia entre n. Esta es una letra griega que se llama mu. Esta es una letra griega que se llama sigma, que se utiliza para representar la suma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a tomar todos esos valores de la serie A, por ejemplo, cada uno de ellos, ¿verdad? Coloca la fórmula, después coloca eh, el signo de la media aritmética, ¿verdad? Igual. Y suma cada uno de los datos de la serie A y al final coloca el valor de n en la parte de abajo. ¿Quién es n? El número de datos. ¿Cuántos datos tiene en cada serie? 7. Ese dato se repite en ambas series, ¿verdad? Esa sumatoria la vamos a dividir entre n y ese sería el valor de la media aritmética. Eso lo va a hacer con ambas series. Después de eso, como me dicen que voy a medir, ¿verdad? Voy a observar estas series y voy a decir cuáles están más dispersos. Entonces, para ello vamos a necesitar el rango. El rango, aquí tenemos la fórmula, es el dato mayor menos el dato menor. Ahí tendríamos que identificar en cada serie cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor, hacer la resta y de ese modo ya tenemos el rango. Y con respecto a la pregunta, ¿cuál es la serie más dispersa? ¿Verdad? Usted lo va a escribir con sus propias palabras, ¿verdad? Que entre más grande es el rango, quiere decir que está más alejada de la media dicha serie de datos. Eso es lo que usted va a hacer allí. En el caso del numeral 2, tenemos dos tablas en donde se miden las temperaturas en 2 semanas. ¿Qué es lo que va a hacer usted? En el numeral A dice calcular la media aritmética, la mediana y la muda. La media aritmética, pues ya le mostré cómo lo va a hacer. La mediana es la serie, es la medida, como su nombre lo dice, que divide a la serie ordenada en dos partes iguales. Entonces, para la mediana de datos no agrupados, usamos esta formulita, miren. Quiere decir que dice, ordenamos los datos de mayor a menor. Usted va a tomar los datos de la serie, ¿verdad? Los ordena y separados por coma, los ordena todos y el que queda justo en el centro, ese es el valor de la mediana. En este caso, como son 7, el número de n, ¿verdad? 7 elementos los que va a sumar, lo que va a evaluar, entonces hay un número que queda justo en el centro. Pero si en caso alguna serie tuviera un número par, entonces se toman los dos datos del centro, ¿verdad? Y se dividen entre dos y ese sería el valor de la mediana. El valor para la moda es el dato que más se repite en la serie. Entonces, ¿cuál es el dato que más se repite? Veamos, por ejemplo, la semana 2. El dato que más hay dos datos que se repiten más, ¿verdad? La moda puede ser unimodal, que es cuando un solo dato se repite dos o más veces. Bimodal, cuando hay dos datos que se repiten, ¿verdad? Y también puede ser plurimodal, que es cuando hay muchos datos que se repiten. Eso es en series mucho más grandes que esta, ¿verdad? Entonces solo necesito que encuentre cuál es el dato o los datos que más se repiten. Y usted lo escribe. La moda es igual y escribe el número, ¿verdad? Eso es todo lo que tiene que hacer en este día, ¿verdad? Esa es su clase. Espero que lo haga con puntualidad y los motivo a que todos trabajen, ¿verdad? De la mejor forma posible, como siempre lo han sabido hacer. Son una sección muy pareja, ¿verdad? Y yo felicito a todos los que se esfuerzan cada día. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.